El nombre Amon Goth evoca un escalofriante terror, un recordatorio visceral de las profundidades más oscuras de la crueldad humana. Como comandante del campo de concentración de Kraków-Płaszów, Goth perpetró actos de horror indescriptible, su nombre grabado para siempre en los anales de la historia como símbolo de la barbarie nazi. Este ensayo profundiza en la vida y los crímenes de Amon Goth, explorando el contexto histórico que permitió que tal maldad floreciera y examinando el impacto devastador de sus acciones en las vidas de innumerables víctimas inocentes. La historia de Goth no es un incidente aislado de la maldad de un hombre, sino un testimonio escalofriante de los peligros del odio desenfrenado y los efectos corrosivos de los regímenes totalitarios. A través de relatos de testigos y análisis históricos, confrontaremos los horrores del Holocausto y la vital importancia de la memoria para garantizar que tales atrocidades nunca se repitan. Los ecos de este oscuro capítulo de la historia de la humanidad continúan resonando, instándonos a permanecer vigilantes contra todas las formas de intolerancia y discriminación. Nacido en Viena en 1908, la vida temprana de Goth proporcionó pocas pistas del monstruoso camino que finalmente elegiría. Sin embargo, el turbulento clima político de la Austria posterior a la Primera Guerra Mundial, plagado de inestabilidad económica y creciente nacionalismo, creó un terreno fértil para que ideologías extremistas como el nazismo echaran raíces. Para cuando tenía 20 y tantos años, Goth había abrazado los principios venenosos de la ideología nazi, atraído por sus promesas de poder y pureza racial. La historia de Goth sirve como una severa advertencia de la historia, recordándonos que las semillas del odio y la intolerancia, si no se controlan, pueden florecer en horrores inimaginables. Su vida y sus crímenes son un testimonio de la fragilidad de la civilización y la constante necesidad de vigilancia para salvaguardar la dignidad y la libertad humanas. Al comprender los factores que contribuyeron a la transformación de Goth y las consecuencias devastadoras de sus acciones, podemos comenzar a lidiar con las complejidades de este oscuro capítulo de la historia humana y trabajar hacia un futuro donde nunca más se permitan tales atrocidades. Amon Leopold Goth nació el 11 de diciembre de 1908 en Viena, Austria, en una familia de clase media aparentemente común. Su padre, Amon Franz Goeth, era dueño de una exitosa editorial especializada en libros y postales militares, mientras que su madre, Bertha Schwendt Goth, se dedicó a criar a Amon y a su hermana. La infancia del joven Amon parecía normal, marcada por una educación cómoda y tradicional. Sin embargo, bajo la apariencia de normalidad, las semillas de la brutalidad futura de Goth ya se estaban sembrando. Austria, después de la Primera Guerra Mundial, era una nación que lidiaba con la derrota, la agitación económica y un profundo sentimiento de humillación nacional. Estas condiciones fomentaron el resentimiento y la inestabilidad, creando un caldo de cultivo para ideologías extremistas como el nazismo. Goth, como muchos jóvenes de su generación, se sintió atraído por el encanto de estos movimientos radicales que prometían orden, renacimiento nacional y un regreso a la gloria pasada. Al final de su adolescencia, Goth se había unido al partido nazi austriaco, seducido por su virulento antisemitismo y promesas de poder. Abandonó sus estudios, abrazando por completo